En algunos de los lugares más alejados del mundo, la naturaleza se muestra en su forma más pura y desafiante. Aquí, los paisajes parecen sacados de otro tiempo, donde el hombre es solo una pequeña parte del vasto entorno que lo rodea. En estos destinos, la vida continúa al ritmo de la tierra, la arena, el viento y el agua. Cada rincón invita a una pausa para observar, sentir y reflexionar sobre cómo todo encaja en armonía, desafiando nuestra comprensión de lo que es posible en la naturaleza. Monasterio de Sümela, Turquía. Al principio, el camino parece ser solo un sendero rodeado de árboles altos y frondosos. La naturaleza parece guardar este lugar en secreto, como si quisiera mantenerlo apartado del mundo exterior. Pero luego, cuando menos te lo esperas, la estructura del monasterio de Sümela aparece en lo alto de un acantilado, a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Ubicado en la región del Mar Negro, el monasterio se ha mantenido en pie durante siglos, desafiando la gravedad y las condiciones extremas de la montaña. El viaje hacia el monasterio es largo y lleno de sensaciones. Al caminar por los senderos, sientes la humedad del aire, el sonido del viento moviendo las hojas y el aroma de la tierra. Cada paso te acerca un poco más a la majestuosidad del lugar, que parece estar suspendido en el tiempo. En un documental en Quattroc, la arquitectura del monasterio se muestra impresionante, pero lo que realmente impacta es la sensación de estar en un lugar tan apartado, tan en armonía con la naturaleza. La vista desde el monasterio es sobrecogedora, con un paisaje que se despliega en el horizonte, cubierto de verdes bosques y montañas. Huacachina, Oasis, Perú. No hace falta un mapa para darte cuenta de que algo no cuadra en este lugar. En medio de un desierto interminable que se extiende por kilómetros, aparece una pequeña mancha verde rodeada de dunas que alcanzan hasta los 100 metros de altura. En Perú, donde la vida se organiza en torno a la costa, la sierra y la selva, Huacachina es una sorpresa natural. En la región de Ica, una de las más áridas del país, la vegetación parece una ilusión en medio de tanta arena. Pero aquí, el agua y la vida florecen de una forma que invita a la reflexión. Caminar por las dunas es una experiencia única, donde cada paso se hunde ligeramente en la arena fina, como si el desierto quisiera retenerte un poco más. El viento mueve las dunas sin descanso, redibujando su forma y generando un paisaje que nunca es igual. A medida que el día avanza, el sol transforma la escena. El color dorado de la arena se intensifica y la laguna refleja la luz en una danza suave y casi mística. En un documental en Quattroc, las dunas se muestran perfectas. Pero lo más impresionante de este lugar es la sensación de calma profunda que ofrece. Es un rincón que invita a quedarse, a no apresurarse, a observar cómo la naturaleza se adapta y persiste en condiciones tan extremas. Santuario de las Lajas, Colombia. En un cañón profundo, donde el sonido del río se escucha a lo lejos, el Santuario de las Lajas se eleva como un puente entre lo divino y lo terrenal.
A unos 2.900 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Nariño, este santuario ha sido testigo de siglos de peregrinaciones, pero su impacto es mucho más reciente. A lo largo de los años, el lugar se ha convertido en un símbolo de fe y esperanza, no solo para los colombianos, sino para los visitantes de todo el mundo. La vista del santuario desde abajo, cruzando el puente que conecta las dos orillas del cañón, es impresionante. La estructura gótica, con sus detallados muros y ventanas, parece desafiar la naturaleza que la rodea. Al acercarse, el cañón se abre y el río sigue su curso incansable, creando un paisaje tan grande como el propio santuario. En un documental en Quattroc, la belleza del lugar se magnifica, pero es la tranquilidad del entorno lo que deja una huella. Las Lajas no es solo un lugar para observar, sino para sentir el eco de la fe, la quietud de la montaña y la fuerza del río. Es un lugar donde la naturaleza y la espiritualidad convergen en armonía. Aogashima, Japón. En Japón, la vida se adapta a las montañas y a los valles, y la gente ha aprendido a convivir con su geografía, siempre activa, siempre cambiante. Pero Aogashima lleva esta relación a otro nivel. Esta isla volcánica, ubicada a más de 350 kilómetros de Tokio, se encuentra dentro de un cráter y tiene una forma tan única que parece sacada de un dibujo. Con menos de 200 habitantes, Aogashima es uno de los lugares más remotos y sorprendentes de Japón. Al recorrer la isla, te das cuenta de lo que significa vivir en un lugar tan aislado. Las carreteras serpentean entre montañas que se elevan abruptamente y el paisaje cambia a cada paso. Algunas zonas son cálidas debido al calor del volcán subterráneo, mientras que otras son frías y cubiertas de vegetación. El suelo parece estar siempre en movimiento, recordándote que el lugar está vivo. En un documental en Quattroc, los contrastes de la isla se aprecian con claridad. Las montañas, el mar, la pequeña comunidad que habita allí. Pero la experiencia real es más sensorial. Es la sensación de estar en un lugar que no pertenece completamente a este mundo, como si Aogashima fuera un lugar suspendido entre el tiempo y la naturaleza. Valparaíso, Chile. Imagina una ciudad que no se ve desde el primer vistazo, sino que se revela poco a poco, en cada escalón, cada rincón lleno de vida y color. Valparaíso, en Chile, se extiende sobre colinas empinadas, mirando al Océano Pacífico como si estuviera suspendida entre el cielo y el mar. Aquí, el día comienza con el sonido de las olas y el murmullo de las calles. Y la vida parece tener un ritmo propio, lejos del frenesí de otras grandes ciudades. Según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, la ciudad es famosa por su arquitectura pintoresca y su vibrante vida cultural. Es un lugar donde la creatividad se respira en el aire, en sus muros llenos de murales y en cada esquina llena de historia. Al caminar por Valparaíso, uno no puede evitar sentirse atraído por los colores vivos de sus casas, que parecen bailar con la luz del sol. Cada cerro ofrece una nueva vista, una nueva perspectiva del océano y la ciudad, mientras el viento del mar acaricia el rostro. En un documental en Quattroc se capturan los detalles, pero lo que realmente te atrapa es la energía palpable que recorre la ciudad. Valparaíso no es solo un destino turístico, es una invitación a descubrir, a perderse entre sus calles y a vivir el arte en su forma más pura y espontánea. Castillo de Uçhisar, Turquía.
Capadocia es una región donde las formaciones volcánicas crean un paisaje de otro planeta, pero el castillo de Uçhisar lleva esa sensación a un nivel aún más fascinante. Desde lejos parece una torre construida sobre un paisaje rocosa, pero al acercarse te das cuenta de que no es solo un castillo, sino una fortaleza tallada en la propia roca. A 60 metros de altura, Uçhisar se alza como el punto más alto de la región, proporcionando una vista panorámica impresionante de las chimeneas de hadas y las formaciones rocosas que definen este paisaje. En un documental en Quattroc, la textura de la piedra y las vistas son inconfundibles, pero lo más interesante es la sensación de estar dentro de un lugar que ha sido parte de la historia durante siglos. La vida en Uçhisar no es solo sobre observar las formaciones geológicas, sino sobre entender cómo las personas han vivido y prosperado en este paisaje desafiante. Aquí, el tiempo parece detenerse, permitiendo que te conectes con el lugar de una forma profunda y casi espiritual. Cueva de Fingal, Escocia. Escocia tiene una forma peculiar de sorprender. No necesitas ir muy lejos para encontrar maravillas naturales. La Cueva de Fingal, ubicada en la isla de Staffa, es uno de esos secretos que la naturaleza ha guardado celosamente. La cueva no es solo una formación geológica, es un testamento de la majestuosidad de la tierra. Rodeada por el Mar del Norte, las columnas de basalto que emergen de las aguas parecen haber sido esculpidas por manos invisibles. El sonido del mar golpeando las paredes de la cueva y el eco que rebota entre las columnas hace que el ambiente se sienta casi místico. A medida que te acercas a la entrada, el agua refleja la luz de una manera que crea sombras y destellos sorprendentes. En un documental en Quattroc, las sombras de la cueva y la textura del basalto se muestran con una claridad impresionante, pero lo que realmente toca el alma es el sonido profundo y resonante que se siente en el interior. La Cueva de Fingal es más que un lugar. Es una experiencia sensorial que conecta el oído, la vista y la emoción de una forma única. Fanjingshan, China. Fanjingshan, un lugar tan sagrado como remoto, se alza en la provincia de Guizhou, China, como una joya escondida entre montañas y nubes. Aquí, donde la naturaleza parece no haber sido tocada por el paso del tiempo, la vida fluye a su propio ritmo, en un equilibrio perfecto entre espiritualidad y geografía. Fanjingshan no es solo un destino turístico, es un santuario, un lugar al que los peregrinos han llegado durante siglos en busca de paz interior. La montaña, reconocida por la UNESCO, es famosa por sus formaciones rocosas únicas y su rica biodiversidad. Cuando subes por los senderos que llevan a la cima, el aire cambia, es más fresco, más limpio, como si estuvieras acercándote a algo mucho más grande que tú. El paisaje parece estar suspendido entre el cielo y la tierra, con una calma que invita a la introspección. En un documental en Quattroc, las vistas son impresionantes, pero es la sensación de estar completamente envuelto por la naturaleza lo que realmente te deja sin aliento. Fanjingshan no solo es un lugar para admirar, sino una experiencia que te conecta con lo divino y lo eterno, un recordatorio de lo pequeños que somos frente a la magnificencia de la naturaleza. Lençóis Maranhenses, Brasil. Imagina un desierto, pero con una diferencia radical. En el noreste de Brasil, los Lençóis Maranhenses no son solo dunas de arena. Son un mar de montañas de arena que se elevan y caen,
cubiertas por piscinas de agua cristalina que se llenan con las lluvias. Meteora, en Grecia, es uno de esos lugares donde la naturaleza y la historia parecen entrelazarse de una manera tan perfecta que resulta casi mística. Las gigantescas formaciones rocosas que se alzan a más de 400 metros de altura no solo son una maravilla geológica, sino que también albergan algunos de los monasterios más impresionantes del mundo. Meteora ha sido durante siglos un lugar de retiro espiritual, donde los monjes han encontrado refugio y paz en su aislamiento. A medida que te adentras en el paisaje de Meteora, la majestuosidad de las rocas te rodea por completo. Es un lugar donde el silencio tiene peso y el aire parece más puro. En un documental en Quattroc, la grandeza de las formaciones rocosas y la belleza de los monasterios se capturan con una claridad. Chile es un país largo y estrecho, con más de 4.300 kilómetros de extensión de norte a sur. Sus más de 19 millones de habitantes viven entre océano y cordillera, con una cultura marcada por la resiliencia y el ingenio. El desierto de Atacama, considerado uno de los más áridos del mundo, ha sido objeto de investigaciones astronómicas y climáticas de relevancia internacional. La protección de sus parques naturales está regulada por la Corporación Nacional Forestal, garantizando visitas seguras y organizadas. Dentro de este paisaje casi marciano se encuentra el Valle de la Luna, un escenario moldeado por la erosión durante millones de años. Formaciones de sal y arcilla dibujan crestas afiladas y dunas suaves que cambian de color al atardecer, pasando del ocre al dorado intenso. En un documental en Quattroc, cada sombra parece una pincelada precisa sobre un lienzo mineral. Recorrer sus senderos señalizados, siempre dentro de horarios autorizados, me recordó que la belleza no necesita exageraciones. Basta con observar con calma. ¿Cuántos lugares aún esperan ser contemplados con ojos curiosos y respetuosos? Monte Roraima, Venezuela. En el sur de Venezuela, la vida transcurre entre llanuras infinitas y selvas que parecen no tener prisa. Con más de 28 millones de habitantes y una biodiversidad que figura entre las más altas del planeta, el país combina cultura caribeña, raíces indígenas y una geografía que quita el aliento. Diversos estudios geológicos señalan que los tepuyes de la Gran Sabana tienen más de uno. 700 millones de años, auténticos monumentos naturales protegidos bajo normativas ambientales nacionales y supervisados por guías acreditados. El imponente Monte Roraima se eleva hasta los 2.810 metros sobre el nivel del mar como una mesa gigantesca suspendida entre nubes. Sus paredes verticales y su cima plana han inspirado novelas y exploraciones científicas. Lo curioso es que en su cumbre habitan especies endémicas que no existen en ningún otro lugar del mundo. En un documental en Quattroc, las nubes se deslizan lentamente por los bordes como si el tiempo se hubiera... Personalmente, caminar por senderos autorizados y señalizados me hizo sentir pequeño, pero profundamente conectado con la historia geológica del planeta. ¿No es acaso la exploración responsable una forma de diálogo silencioso con la Tierra? Parque Nacional Vatnajökull, Islandia. Islandia, con cerca de 380.000 habitantes, es uno de los países menos poblados de Europa y, al mismo tiempo, uno de los más estudiados en términos geológicos. Su territorio, moldeado por volcanes y glaciares, está protegido por una legislación ambiental estricta. Más del 14% del país forma parte del Parque Nacional Vatnajökull, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 2019.
Aquí, la vida cotidiana se adapta a inviernos largos y a una relación cercana con la naturaleza. Vatnajökull alberga el mayor glaciar de Europa por volumen, con una superficie aproximada de 8.100 kilómetros cuadrados. Bajo su manto helado se esconden volcanes activos y cuevas de hielo que se forman y transforman cada temporada. En un documental en Quattrock, las tonalidades azules del hielo parecen irradiar luz propia. Explorar con guías certificados y equipamiento adecuado es esencial para garantizar seguridad y conservación. Personalmente, caminar sobre ese hielo milenario me recordó que el tiempo puede medirse en capas transparentes. ¿No resulta fascinante pensar que cada grieta guarda siglos de historia climática? Cráter de Dorvosö, Turkmenistán. Turkmenistán, con cerca de 6 millones de habitantes, es un país de Asia Central donde la vida tradicional nómada convive con ciudades modernas. Más del 70% de su territorio está cubierto por el desierto de Karakum, una vasta extensión de arena estudiada por geólogos y climatólogos por sus reservas energéticas y su ecosistema extremo. Las visitas al cráter se realizan bajo marcos legales específicos y con En medio de esa inmensidad aparece el fascinante Darvaza Gas Crater. En un documental en Quattrock, el contraste entre oscuridad y luz crea una atmósfera casi hipnótica. Contemplar este lugar, siempre manteniendo distancia y siguiendo indicaciones oficiales, me hizo reflexionar sobre la relación entre naturaleza y tecnología. ¿No es la exploración consciente la mejor manera de comprender nuestro impacto en el entorno? Uluru, Australia. En el centro del desierto australiano, Uluru emerge como una presencia monumental que transforma el horizonte plano en un punto de concentración visual y espiritual. Su masa de arenisca se eleva más de 300 metros sobre la llanura y cambia de color a lo largo del día, pasando del ocre suave al amanecer a un rojo profundo cuando el sol se oculta. La roca parece vibrar bajo la luz, como si absorbiera el calor del día y lo devolviera en matices intensos. El paisaje circundante, vasto y abierto, amplifica la sensación de inmensidad, mientras el viento arrastra arena fina que susurra alrededor del monolito. En el suroeste de Turquía, Pamukkale se extiende por la ladera como si el tiempo hubiera decidido congelar una cascada en pleno descenso. Las terrazas blancas, formadas lentamente por aguas termales ricas en carbonato cálcico, crean plataformas escalonadas que contienen espejos de agua poco profundos, teñidos de azul lechoso y turquesa. A primera vista, parecen nubes apoyadas sobre la tierra. Al acercarse, revelan texturas suaves y onduladas que registran siglos de flujo constante. Cuando el sol se inclina hacia el horizonte, la superficie calcárea devuelve una luz nacarada que transforma el valle en un escenario casi onírico. El vapor asciende en hilos finos, el aire huele a mineral húmedo y el silencio envuelve cada paso descalzo sobre la piedra tibia. Sin embargo, la popularidad del lugar alteró en otro tiempo el equilibrio natural de sus aguas. El caudal fue redirigido y algunas terrazas perdieron intensidad. Hoy, el acceso está cuidadosamente regulado. Se camina únicamente por zonas delimitadas y el flujo termal se distribuye estratégicamente para permitir que las formaciones se regeneren.
Esta organización no resta belleza, sino que redefine la experiencia. Pamukkale invita ahora a observar con calma, a comprender que su blancura no es permanente sin cuidado. Cada visitante se convierte en parte de su preservación, recordando que la contemplación consciente puede ser tan poderosa como la admiración. Gran Muralla China, China. A lo largo de cordilleras ondulantes y llanuras extensas, la Gran Muralla China se extiende como una línea que parece dibujada por la paciencia humana sobre el relieve natural. Su recorrido supera los 20.000 kilómetros y atraviesa paisajes cambiantes donde la piedra y el ladrillo se funden con la tierra compactada, adaptándose a cada pendiente con sorprendente continuidad. Desde lo alto de sus torres, el horizonte se abre en capas sucesivas de montañas envueltas en bruma, creando una sensación de profundidad que parece no tener fin. El viento recorre las almenas y el eco de los pasos resuena con suavidad sobre escalones desgastados por el tiempo. En los sectores más visitados, el tránsito constante hizo necesario implementar programas continuos de restauración y refuerzo estructural. En tramos remotos, la conservación se centra en proteger la muralla de la erosión natural y mantener su integridad histórica. Actualmente, los accesos están señalizados y supervisados para canalizar el flujo de visitantes hacia zonas preparadas. Caminar al amanecer, cuando la luz tenue acaricia las torres y la niebla cubre los valles, permite apreciar su magnitud sin recorrerla completa. La muralla no es solo una construcción monumental, sino un legado que depende de una gestión responsable y de la conciencia de quienes la visitan. Santorini, Grecia. Santorini se eleva sobre el mar Egeo como una composición arquitectónica suspendida entre roca volcánica y cielo luminoso. Las casas encaladas parecen flotar sobre los acantilados, mientras las cúpulas azules destacan contra el horizonte marino con una claridad casi simbólica. La antigua caldera volcánica crea un anfiteatro natural donde la luz se transforma constantemente. Al mediodía es brillante y directa. Al atardecer, suave y dorada, tiñendo el paisaje de tonos rosados que difuminan los contornos. Las calles estrechas serpentean entre terrazas floridas, miradores abiertos y fachadas que reflejan el resplandor del sol. Pamukkale, Turquía. Turquía es un país donde Oriente y Occidente se dan la mano con naturalidad. Con más de 85 millones de habitantes, combina ciudades vibrantes como Estambul con pueblos agrícolas donde el té se sirve con calma y conversación larga. Su patrimonio cultural es vasto. Cuenta con más de 20 sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La vida cotidiana, documentada por estudios sociológicos recientes, refleja un equilibrio entre tradición familiar y modernización acelerada. En el suroeste del país emerge Pamukkale, cuyo nombre significa castillo de algodón. Sus terrazas blancas de travertino se formaron durante miles de años gracias a aguas termales ricas en carbonato cálcico que descienden por la ladera y se solidifican lentamente. Las piscinas naturales brillan bajo el sol como si fueran escalones de nieve líquida. En un documental en 4K, el contraste entre el blanco intenso y el cielo azul resulta casi irreal. El acceso está regulado, se camina descalzo por zonas autorizadas y se respetan límites para preservar el entorno. Personalmente, sumergir los pies en el agua templada fue como entrar en una postal viva. ¿No es curioso cómo la naturaleza sabe diseñar arquitectura sin plan? Desierto de Wadi Rum, Jordania.
Jordania, con más de 11 millones de habitantes, es un puente cultural entre Asia y el mundo árabe. El desierto de Wadi Rum, también conocido como Valle de la Luna, está protegido como área natural y reconocido por la UNESCO desde 2011 por su valor cultural y geológico. Las visitas se realizan mediante operadores autorizados que respetan las normativas locales. Wadi Rum se extiende sobre unos 720 kilómetros cuadrados de arena rojiza y montañas de arenisca que alcanzan alturas superiores a 1.700 metros. Las formaciones rocosas muestran inscripciones antiguas que documentan la presencia humana desde hace milenios. En un documental en Quattrock, los colores del atardecer convierten el desierto en un mar de cobre brillante. Recorrerlo en vehículos regulados o a pie por rutas señalizadas me permitió apreciar su silencio profundo y su amplitud casi. Personalmente, sentí que aquí el horizonte no tiene prisa. No es precisamente esa amplitud la que despierta el deseo de seguir explorando. Cañón del Antílope, Estados Unidos. Estados Unidos, con más de 330 millones de habitantes y 63 parques nacionales oficialmente designados, ofrece una diversidad geográfica extraordinaria. Desde grandes metrópolis hasta extensos desiertos, la vida estadounidense combina dinamismo urbano con una fuerte cultura de conservación natural. En el suroeste, la nación Navajo gestiona áreas protegidas con regulaciones específicas para visitantes. En Arizona se encuentra el impresionante Cañón del Antílope, una garganta de arenisca moldeada por la erosión del agua y el viento. Sus paredes onduladas forman pasadizos estrechos donde la luz solar desciende en haces verticales, creando efectos visuales únicos. El recorrido se realiza exclusivamente con guías autorizados de la comunidad local, siguiendo normas estrictas para proteger el entorno. En un documental en Quattrock, los tonos rojizos y dorados parecen fluir como seda mineral. Caminar por esos corredores naturales me dio la sensación de estar dentro de una escultura viviente. Personalmente, comprendí que la exploración auténtica no consiste en correr, sino en detenerse y observar. ¿Cuántos detalles pasan desapercibidos cuando no miramos? Lago Kaindi, Kazajistán. Kazajistán, el noveno país más grande del mundo con más de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, alberga extensas estepas y cordilleras imponentes. Sus cerca de 19 millones de habitantes mantienen tradiciones nómadas heredadas de generaciones pasadas, combinadas con ciudades modernas en crecimiento. Investigaciones geológicas registran que muchas de sus formaciones montañosas se originaron por actividad sísmica, fenómeno habitual en Asia Central. En el Parque Nacional Kolsay se encuentra el sorprendente lago Kaindi, situado a unos 2.000 metros de altitud. Este lago nació tras un deslizamiento natural en 1911 que bloqueó un valle, creando una presa natural. Lo más llamativo son los troncos de abetos que emergen verticales desde el agua turquesa, como mástiles silenciosos. Bajo la superficie, las ramas permanecen intactas gracias a la baja temperatura. En un documental en Quattrock, el reflejo del bosque sumergido crea una escena que parece detenida en el tiempo. Visitarlo con guías locales autorizados y rutas señalizadas garantiza seguridad y respeto ambiental. Personalmente, sentí que estaba ante un paisaje que desafía la lógica cotidiana.
¿No es fascinante cuando la naturaleza sorprende sin previo aviso? Grand Canyon, Estados Unidos. Estados Unidos alberga una diversidad geográfica impresionante, con más de 60 y 3 parques nacionales oficialmente designados. Con una población que supera los 330 millones de personas, el país combina innovación urbana con una sólida cultura de conservación. El sistema de parques nacionales, gestionado por el Servicio de Parques Nacionales, protege vastas áreas naturales bajo regulaciones estrictas. En Arizona se encuentra el majestuoso Grand Canyon, una garganta excavada por el río Colorado a lo largo de aproximadamente 446 kilómetros y con profundidades que alcanzan más de 1.800 metros. Las capas de roca expuestas revelan casi 2.000 millones de años de historia geológica. En un documental en Quatroc, los tonos rojizos y ocres cambian con la luz del día, creando un espectáculo cromático inolvidable. Recorrer los miradores oficiales y senderos autorizados permite apreciar su magnitud con seguridad. Personalmente, al asomarme al borde del cañón, sentí una mezcla de asombro y humildad. ¿Cómo no maravillarse ante semejante obra? Montañas Tianzi, China. China es un país de dimensiones colosales, con más de 1.400 millones de habitantes y una historia documentada que supera los 3.000 años. La vida cotidiana combina tecnología de vanguardia con tradiciones ancestrales que siguen marcando el ritmo social. En la provincia de Hunan, los parques naturales están gestionados bajo estrictas normativas ambientales y forman parte de áreas reconocidas por la UNESCO, garantizando visitas reguladas y En el Parque Forestal Nacional de Zhangjiajie se alzan las espectaculares montañas Tianzi, famosas por sus pilares de arenisca que parecen columnas suspendidas en la niebla. Algunas de estas formaciones superan los 1.200 metros de altura y fueron moldeadas durante millones de años por la erosión. En un documental en Quatroc, la bruma matinal convierte el paisaje en un escenario casi onírico. Los senderos señalizados y los miradores oficiales permiten contemplar el entorno sin alterar su equilibrio. Personalmente, al observar cómo las nubes abrazaban las cumbres, comprendí que la paciencia de la naturaleza es la mejor arquitecta. ¿No despierta este paisaje el deseo de explorar más allá de lo evidente? Isla de Pascua, Chile. Chile es un país de contrastes extremos. Más de 4.300 kilómetros de longitud, cordilleras nevadas, desiertos áridos y territorios insulares en medio del Pacífico. Con cerca de 19 millones de habitantes y una sólida política de conservación ambiental, el país protege su patrimonio cultural bajo marcos legales estrictos.
En medio del océano, a unos 3.700 kilómetros del continente, emerge la enigmática Isla de Pascua, conocida por el pueblo Rapa Nui como Rapa Nui. Este territorio volcánico de aproximadamente 163 kilómetros cuadrados alberga más de 900 moais, esculturas monolíticas talladas entre los siglos XIII y XVI. Estudios arqueológicos han documentado que muchas de estas figuras superan los 4 metros de altura y pueden pesar más de 10 toneladas. En un documental en Quattroc, el amanecer iluminando a Hutongariki transforma las siluetas en sombras majestuosas frente al mar. Las visitas se realizan siguiendo senderos señalizados y regulaciones oficiales para preservar los sitios ceremoniales. Personalmente, contemplar estos gigantes de piedra me hizo pensar en la capacidad humana de crear legado en armonía con la naturaleza. ¿No es acaso la curiosidad la fuerza que impulsa a cruzar océanos? La Alhambra, España. España, con más de 48 millones de habitantes, es un país donde la vida gira en torno a plazas animadas, sobremesas prolongadas y una rica herencia cultural. Cuenta con 49 sitios inscritos como Patrimonio Mundial de la UNESCO, reflejo de su legado histórico. En Andalucía, la mezcla de influencias cristianas, musulmanas y judías ha dejado huellas profundas en la arquitectura y las tradiciones locales, cuidadosamente preservadas bajo marcos legales de conservación. En Granada se alza la emblemática La Alhambra, complejo palaciego iniciado en el siglo XIII por la dinastía nazarí. Sus patios decorados con mocárabes, inscripciones caligráficas y fuentes de mármol muestran una precisión artística admirable. El conjunto ocupa más de 100.000 metros cuadrados y está rodeado por los jardines del Generalife. En un documental en Quattroc, la luz que atraviesa los arcos crea juegos de sombras delicados y elegantes. Las visitas se organizan con horarios regulados para proteger cada detalle ornamental. Personalmente, caminar por sus salones fue como abrir un libro vivo de historia. ¿No es la exploración cultural una forma de viajar en el tiempo sin moverse del Cuevas de Mármol, Chile. Chile es un país que parece estirarse entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes como una cinta infinita de contrastes. Con más de 19 millones de habitantes y 43 sitios bajo protección oficial entre parques y reservas nacionales, la vida aquí combina tradición, ciencia y respeto por la naturaleza. En la Patagonia chilena, las comunidades viven adaptadas al viento, al frío y a las distancias amplias, manteniendo costumbres rurales que dialogan con el turismo responsable y regulado. En el corazón del lago General Carrera se encuentran las espectaculares Cuevas de Mármol, formaciones esculpidas durante más de 6.000 años por la acción constante del agua sobre el carbonato. Cálcico. Las paredes onduladas
Reflejan tonos azul turquesa que cambian según la luz y la profundidad, creando un efecto casi hipnótico. En un documental en 4K, las vetas blancas y grises parecen pinceladas abstractas sobre un fondo líquido. Navegar en embarcaciones autorizadas, con chalecos salvavidas y guía local acreditado, me permitió apreciar la delicadeza de este entorno. Personalmente, sentí que el agua y la roca mantenían una conversación silenciosa. ¿Cuántas obras maestras naturales se forman sin que apenas lo notemos? Dubrovnik, Croacia. A orillas del Adriático, Dubrovnik se alza protegida por murallas de piedra caliza que reflejan la luz con un tono dorado al atardecer. Sus tejados de terracota y calles empedradas conforman un conjunto arquitectónico que parece extraído de una pintura renacentista. Desde lo alto de las fortificaciones, el mar y la ciudad dialogan en perfecta simetría. Tras convertirse en escenario de producciones internacionales, la ciudad experimentó un incremento repentino de visitantes. En temporada alta, el casco histórico llegó a saturarse, alterando la vida cotidiana de sus habitantes. Para preservar su autenticidad, se introdujeron sistemas de monitoreo de acceso y límites a los cruceros. Angkor Wat, Camboya. Entre la vegetación exuberante del norte de Camboya, Angkor Wat se alza con una silueta que combina simetría y delicadeza. Sus torres de piedra arenisca se reflejan en estanques serenos al amanecer, mientras la luz dorada resalta los relieves que decoran galerías interminables. Cada muro esculpido narra episodios mitológicos con una precisión artística que invita a observar despacio. El entorno natural aporta un contraste vibrante. Raíces que abrazan la piedra, sombras que cambian con el movimiento del sol y un aire húmedo que intensifica la sensación de misterio. La creciente popularidad del sitio planteó retos importantes para su preservación, ya que la arenisca es porosa y sensible al contacto continuo. Además, el desarrollo turístico en los alrededores requirió una planificación cuidadosa de los recursos hídricos para proteger los cimientos históricos. Por ello, se establecieron circuitos definidos y programas internacionales de conservación que equilibran acceso y protección. Hoy, recorrer Angkor Wat implica seguir rutas organizadas que permiten apreciar su complejidad sin comprometer su estabilidad. Más que un monumento, es una obra viva cuya permanencia depende de una atención constante y de un turismo consciente. Skellig, Michael, Irlanda. En medio del Atlántico, frente a la costa de Kerry, se eleva Skellig Michael como una aguja de roca oscura que emerge casi verticalmente del mar. En su cima, a casi 200 metros sobre el nivel del agua, se conservan celdas monásticas construidas hace más de 1000 años. Las escaleras talladas en la piedra conducen hacia un conjunto austero donde el viento y el canto de las aves marinas dominan el ambiente. Tras aparecer en producciones cinematográficas de alcance global, el número de personas interesadas en visitarlo aumentó notablemente. Sin infraestructuras amplias ni puerto convencional, el acceso siempre fue complejo. Actualmente, solo embarcaciones autorizadas pueden desembarcar durante una temporada limitada, y el número de visitantes diarios es reducido.
Esta gestión cuidadosa protege tanto las estructuras históricas como las colonias de aves que anidan en la isla. Bali, Indonesia. Bali combina espiritualidad y paisaje tropical en una armonía singular. Terrazas de arroz escalonan montañas verdes, mientras templos familiares liberan el aroma del incienso hacia el aire húmedo del amanecer. Las playas y los arrecifes completan un escenario donde la cultura hindú balinesa impregna cada gesto cotidiano. El crecimiento acelerado del turismo transformó amplias zonas rurales en centros de ocio intensivo, incrementando la presión sobre recursos como el agua y la gestión de residuos. Iniciativas locales promueven ahora prácticas sostenibles, campañas de limpieza y proyectos de protección cultural. A pesar de los desafíos, Bali mantiene su capacidad de inspirar cuando el visitante se integra con respeto en sus rituales y paisajes, entendiendo que la isla es más que un decorado para fotografías. Venecia, Italia. Venecia no se recorre, se desliza. La ciudad emerge sobre una laguna como una coreografía de piedra y agua, donde palacios góticos se reflejan en canales tranquilos y las góndolas avanzan con un ritmo casi hipnótico. Al amanecer, la niebla ligera difumina los contornos del Gran Canal y transforma las fachadas en acuarelas flotantes. No hay asfalto ni ruido de motores convencionales. Solo el eco suave del agua contra los muelles y el cruce delicado entre puentes de piedra. Con el paso del tiempo, el volumen constante de visitantes alteró la vida cotidiana y tensó la infraestructura urbana. Durante años, grandes embarcaciones navegaban cerca del centro histórico, generando preocupación por el equilibrio de la laguna. Hoy existen regulaciones más estrictas para el acceso de cruceros y un sistema de control de entradas en periodos de alta afluencia. Venecia continúa siendo una obra maestra viva, pero su futuro depende de mantener un flujo compatible con la fragilidad de sus cimientos y con la vida real de quienes aún la llaman hogar. Machu Picchu, Perú. En lo alto de los Andes peruanos, envuelta frecuentemente por neblina, Machu Picchu se despliega sobre una cresta montañosa con terrazas agrícolas y templos de granito ensamblados con precisión milimétrica. Las montañas circundantes crean un anfiteatro natural donde la ciudadela parece flotar entre nubes. El equilibrio entre arquitectura y paisaje produce una sensación de armonía difícil de describir. La creciente popularidad del sitio generó preocupación por la estabilidad del terreno y el desgaste de sus senderos. Para garantizar su preservación, se establecieron turnos de ingreso, circuitos obligatorios y límites diarios estrictos. La visita actual requiere planificación previa y respeto por las rutas señalizadas. Machu Picchu continúa siendo una experiencia profunda, pero ahora invita a recorrerla con mayor conciencia, comprendiendo que su permanencia depende de cada paso medido sobre sus antiguas piedras. Hallstatt, Austria. A orillas de un lago cristalino en la región de Salzkammergut, Hallstatt parece surgir directamente de un cuento alpino. Casas de madera con balcones floridos se escalonan sobre la ladera, reflejándose en el agua tranquila que actúa como un espejo natural.
Las montañas circundantes enmarcan el pueblo con una serenidad casi perfecta, especialmente cuando la niebla matinal desciende suavemente sobre el lago. El reconocimiento internacional transformó este pequeño núcleo de menos de 1000 habitantes en un destino de alta demanda. En ciertos momentos, la cantidad de visitantes superó ampliamente la capacidad del lugar, afectando la rutina diaria de la comunidad. Para equilibrar la situación, se limitaron los autobuses turísticos y se promovieron visitas más distribuidas a lo largo del año. Hallstatt continúa siendo encantador, pero hoy invita a recorrerlo con discreción, entendiendo que su magia depende del respeto hacia quienes viven allí todo el año. Isla de Komodo, Indonesia. En el archipiélago de la Sonda, la isla de Komodo presenta un paisaje de colinas secas que se inclinan hacia playas de arena rosada y aguas cristalinas. El contraste entre el tono ocre de la tierra y el azul profundo del mar crea una imagen de gran pureza visual. La vegetación baja se extiende sobre sabanas abiertas donde el dragón de Komodo, el lagarto más grande del planeta, se desplaza con movimientos pausados. El ambiente es cálido, el horizonte amplio, y el silencio solo se interrumpe por el sonido del viento y el oleaje lejano. El interés internacional creciente transformó la gestión del Parque Nacional, obligando a establecer medidas para proteger su delicado ecosistema. Actualmente, el acceso se realiza mediante cupos diarios y siempre con guías autorizados que orientan a los visitantes por senderos definidos. Estas acciones buscan minimizar el impacto humano y preservar tanto la fauna como el paisaje costero. La experiencia se ha vuelto más regulada, pero también más respetuosa. Observar Komodo desde una distancia prudente permite comprender que su atractivo no reside en la proximidad extrema, sino en la armonía que mantiene entre naturaleza y exploración responsable. Monte Everest, Nepal Kaina. El Monte Everest se eleva como una catedral de hielo y roca en el corazón del Himalaya. Con una altitud superior a 8.800 metros, su silueta domina un océano de picos blancos que parecen extenderse hasta el infinito. Al amanecer, la luz dorada enciende los glaciares y proyecta sombras alargadas sobre la nieve, creando un espectáculo silencioso que transmite inmensidad y respeto. El Everest sigue siendo un símbolo de superación, pero también un recordatorio de que incluso las montañas más altas requieren responsabilidad colectiva para preservar su pureza. Hallstatt, Austria. En los Alpes austríacos, Hallstatt se presenta como un sueño pintoresco. Un pequeño pueblo de casas tradicionales rodeado por montañas cubiertas de nieve y un lago cristalino. Con más de 4.000 años de historia, Hallstatt es un lugar donde la cultura y la naturaleza se entrelazan de manera perfecta.
Este pueblo, reconocido por la UNESCO, ha sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y viajeros a lo largo de los siglos. La vida aquí fluye tranquilamente, marcada por las estaciones y el reflejo de las montañas en el agua. Al caminar por sus estrechas calles, rodeadas de edificios de madera y piedra, te das cuenta de que Hallstatt es más que una postal. Cada rincón tiene una historia que contar, y cada vista del lago, con sus aguas serenas y cristalinas, parece sacada de un cuento. En un documental en Quattrock, el brillo de las montañas y el reflejo perfecto en el agua capturan la esencia de este lugar idílico. Petra, Jordania. Es fácil ver por qué Petra, la antigua ciudad rosa, es una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Ubicada en el desierto de Jordania, esta ciudad esculpida en la roca no solo es un testimonio de la ingeniería avanzada de la antigua civilización nabatea, sino también un lugar que parece existir fuera del tiempo. La entrada a Petra a través del Sik, un estrecho desfiladero rodeado de paredes de roca roja, es como una invitación a un mundo perdido, un espacio donde la historia y la naturaleza se fusionan en una sola experiencia. Al caminar por las antiguas calles de Petra, la enormidad de las estructuras talladas en la roca se revela poco a poco. El tesoro, el edificio más famoso de Petra, se alza ante ti con una majestuosidad que te deja sin aliento. Cada rincón de la ciudad está lleno de detalles arquitectónicos, inscripciones antiguas y elementos que narran la historia de una civilización que supo adaptarse a su entorno de una manera increíble. En un documental en Quattrock, los matices de la roca y los colores cambiantes del desierto dan vida a la ciudad de una manera que solo se puede experimentar estando allí. Pueblo de Taos, América. Al sur de los Estados Unidos, en Nuevo México, existe un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo, pero al mismo tiempo sigue latiendo con una energía vibrante. Taos, con su arquitectura de adobe y sus paisajes desérticos, ha sido un refugio para artistas, pensadores y buscadores de paz durante generaciones. Este pueblo, lleno de historia y cultura, ha mantenido su identidad intacta a pesar del paso de los siglos. La vida aquí se mueve al ritmo del viento que acaricia las montañas, y el aire seco y fresco invita a reflexionar. Pasear por las calles de Taos es adentrarse en un mundo donde lo moderno y lo tradicional se mezclan de manera perfecta. Las galerías de arte y los talleres se alternan con las casas de adobe, y los cielos infinitos y despejados crean un horizonte que parece no tener fin. En un documental en Quattrock, la tranquilidad del paisaje y la profundidad de la historia local se muestran con una claridad asombrosa. Pero Taos no es solo un lugar para ver. Es un lugar para sentir, para conectar con la tierra, con la cultura y con la gente que ha hecho de este pueblo un sitio único y lleno de vida. Kalabantin, Durg, India. La India, un país que siempre sorprende con su riqueza cultural y natural, también alberga algunos de los paisajes más desafiantes y misteriosos del mundo. Kalabantin Durg, una fortaleza antigua situada en las montañas de Sahyadri, no es un destino turístico común. La ruta hacia la cima está llena de obstáculos y pendientes empinadas que desafían incluso a los excursionistas más experimentados.
Pero una vez que llegas a la cima, la recompensa es una vista que corta la respiración. Un mar de montañas verdes que se extiende hasta donde la vista alcanza. Ascender por Kalabantindur es un desafío tanto físico como mental. Las piedras escarpadas y las estrechas rutas de subida requieren concentración, pero el esfuerzo se ve recompensado al llegar a la cima, donde la majestuosidad del paisaje te abraza por completo. En un documental en Quattrock, la visión panorámica de las montañas y los valles circundantes parece ilimitada, y la sensación de estar en lo alto de una fortaleza histórica rodeado de naturaleza virgen es indescriptible. Kalabantindur no solo es un lugar para explorar, sino un espacio para conectarse con el pasado, la tierra y la grandeza del entorno natural.